Ahora sí, en estos momentos, pues te invitamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este santo día de reposo. Gracias, Padre, por tu linda presencia. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por la presencia de tus ángeles que siempre nos acompañan. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien dirija todo lo que se va a comentar en esta noche. Que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe tu palabra. Y que tú utilices de una manera poderosa a Tony, quien ha traído un tema sumamente importante para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, pues no vamos a darle ya más vuelta a este asunto. Vamos de inmediato a escuchar a Tony Acosta. Tony, muy bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Enciende tu micrófono. La alegría, el placer es mío estar en mi casa. Si me dan la bienvenida me siento como extraño, como que es alguien que no es de aquí, que es un invitado. No, Tony, no, lo que pasa es el cariño, Tony, el aprecio, el respeto y todo lo que te tenemos. Sí, en esta noche para mí un placer el poder estar una vez más con mis amigos de Betania por siempre, para siempre. Tenemos esa bendita esperanza en Cristo Jesús de que la amistad que hoy nos une sobre la tierra, si estamos amistados con Cristo, pues hay garantía de que continuará esa amistad por la eternidad. Siempre digo que los amigos del mundo, por más que se quieran, por más sincera que sea la amistad, por más duradera, serán amigos hasta que la muerte los separe. Pero los amigos en Cristo seremos amigos por la eternidad. Esa es la maravillosa y bendita esperanza que tenemos en Jesús, quien es la resurrección y es la vida. Quisiera en esta noche, mis amados, hacerme eco de un saludo muy particular que emplea el apóstol Pablo en sus epístolas. Y aquí lo tengo, la manera como él lo expresa en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Él dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Termina él en esta segunda carta a los Corintios, mencionando tres personas, mencionando al Padre, mencionando al Hijo y mencionando al Espíritu Santo. ¿Por qué me hago eco de este versículo y de este saludo del apóstol? Porque el tema, el tópico que hemos elegido en esta noche es un tema en la Biblia muy claro, pero que se ha prestado para muchas controversias por algunos términos muy técnicos, teológicos, aplicados a temas bíblicos, que ha llevado a muchos a discutir el término, obviando la realidad del contenido de lo que dice las Escrituras. Así que antes de introducir ya de manera directa, particular el tema, vamos a una vez más a orar para pedir de Dios la dirección. Amado Padre, ante ti nos presentamos en esta hora tal como somos, de pecadores. Pero en nosotros hay una necesidad, hay un anhelo, un deseo, y es la de ser como tú quieres que seamos. Por nosotros mismos, imposible serlo, Señor. Pero gracias porque nos has dado el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio, quien también puede engendrar en nosotros una nueva vida, quien puede poner en nosotros la simiente que hay en Cristo. Gracias, Padre, porque en Jesús, quien vino a esta tierra,
quien se humanó y participó de nuestras luchas, de nuestras vicisitudes, pero que llevó una vida victoriosa, que al morir y resucitar nos dio garantía de que también si nosotros estamos en ti, tendremos la oportunidad de ser levantados de las tumbas por nuestros seres amados y ya hoy descansan y descansaron en ti. Gracias por tu maravilloso plan de la redención. Gracias, Señor, por todo tu infinito amor y misericordia revelado en la persona de Jesús. Y gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Sin Él, imposible creer. Sin Él, imposible nacer. Sin Él, imposible crecer. Sin Él es imposible que podamos dar fruto que te honre y te glorifique. En el nombre de Jesús. Lo que ya ustedes saben, en el sentido de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero en la Biblia tampoco aparece la palabra omnipresente, en la Biblia tampoco aparece la palabra omnisciente como tal. Son términos acuñados, acogidos, introducidos dentro del mundo cristiano teológico para expresar realidades que sí son evidentes en la Biblia. Pero lamentablemente muchas veces nosotros nos quedamos discutiendo términos y obviando la realidad del contenido de lo que dicen las Escrituras. Cuando la Biblia nos habla de Dios como creador, en el Génesis introduce el tema de la creación y la existencia humana. Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es interesante que Dios no habla en singular, Dios habla en plural. Aunque en el Antiguo Testamento no está de manera explícita, así como los textos del Nuevo Testamento, el hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa estructura, combinación, como lo hace el apóstol Pablo, como lo hicieron los evangelistas. Pero sí es evidente en el Antiguo Testamento que nos habla de un Dios que está manifestado, revelado, como una existencia de un Dios plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Génesis 1:26. Luego en Génesis 3, cuando el hombre peca, el Señor dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Dios vuelve a hablar en plural, no en singular. Cuando los hombres en desafío a lo que fue el mandato divino de llenar la tierra en un crecimiento horizontal, el hombre quiso crecer de manera vertical hacia arriba, construyendo una torre y un edificio. En Génesis capítulo 11, el Señor dijo, descendamos y confundamos sus lenguas. O sea, el Señor habla en plural cuando nos crea. El Señor habla en plural cuando el hombre desobedece y se introduce el pecado en nuestro mundo. Y el Señor habla en plural cuando el hombre trata de construir una torre desafiando su mandato, su orden, su plan. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Dios revelado en la Biblia es un Dios que no está solo, pero que Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, nuestro Dios Jehová, uno es. Esta declaración, como se conoce la Shema judía de Dios es uno, también ha traído mucha controversia cuando hablamos de un Dios que habla en plural. ¿Cómo un Dios que habla en plural de repente aparece una declaración de que Dios es uno? Y esto ha generado un gran conflicto y pareciera ser que hay una contradicción. Yo siempre pienso, la Biblia está dada en el lenguaje humano, revelada de acuerdo a lo que es nuestra esfera limitada. Ningún idioma de la tierra podrá expresar la profundidad, la grandeza de Dios. De hecho, por eso el Espíritu Santo es tan importante, porque lo que dice
la Biblia en el lenguaje humano, necesita entonces la presencia del Espíritu Santo para ir más allá de lo que dice el lenguaje humano y entrar en el plano divino. Por eso es que la Biblia es clara en cuanto a que lo de Dios, si el Espíritu no lo revela, nadie lo puede comprender. ¿Por qué? Porque el texto sagrado no depende su comprensión de mi dominio del idioma, ni de mi capacidad intelectual. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, allí en Mateo capítulo 16, cuando él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, descubrir al Dios de la Biblia no es resultado de la sabiduría divina, sino de la revelación divina, de la sabiduría humana, sino de la revelación divina. Descubrir quién es Dios no es el resultado de una metodología científica de seguir unos procedimientos y pasos inventados por el hombre. Descubrir a Dios es la obra del Espíritu en el hombre para convencernos y llevarnos a una comprensión, aún en nuestra esfera limitada, de quién es Dios. Dicho esto acerca del Dios que nos habla en plural, es importante que entendamos que en la creación Dios habla en plural, pero en la redención, aunque en el Antiguo Testamento no está Padre y Espíritu Santo, así como esa estructura, como dije al principio, de versículos donde aparezcan de manera tan explícita como el Nuevo Testamento, es interesante que en la redención del hombre, y quisiera invitarles a que vayan conmigo a Mateo capítulo 3, estoy dando esta introducción en el contexto de, primero, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Segundo, la palabra deidad es aplicable tanto en el mundo pagano como en el mundo cristiano a seres considerados supremos, dignos de adoración, dignos de recibir culto. De ahí que son palabras que son usadas tanto en el campo secular, en el pagano, como en el mundo cristiano. Ahora, en Mateo capítulo 3, cuando nos habla de ese maravilloso testimonio público de Jesús dado allí en el río Jordán cuando fue bautizado, en San Mateo capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jesús fue de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Interesante. En el Antiguo Testamento, Dios dice, hagamos al hombre. En el Nuevo Testamento, para recrear, para rescatar, para redimir al hombre, ese que dijo hagamos, ahora aparecen esos que estaban presentes cuando él dijo hagamos, aparecen ahora aquí cuando Jesús es bautizado. Aquí aparecen el Padre, aquí aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los mismos que nos crearon son los mismos que están unidos para recrearnos, para restaurarnos, para salvarnos. Tanto en la creación como en la redención, ellos son uno. Y entender que Dios es uno, nosotros los pensamos muy de manera matemática. Me explico. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 2, le dijo, se unirá el hombre y a su mujer y serán una carne. El hecho de que el hombre y la mujer cuando se unen en matrimonio llegan a ser uno, no está hablando de una unidad cuantitativa en el sentido de que se fusionaron y ya uno de los dos desapareció.
No, son dos declarados uno. Cuando en San Juan 17 Jesús dice, para que todos sean uno, no está hablando de una unidad cuantitativa en cuanto a que la multitud de creyentes sería reducido cuantitativamente a la unidad. Está hablando de una comunidad, un grupo de creyentes tan vinculados, tan unidos, tan dirigidos por un mismo espíritu y yendo a una misma dirección y propósito, que en ellos entonces esa experiencia se traduce como una unidad que los convierte en parte de un cuerpo indivisible que es la iglesia del Señor sobre esta tierra, de la cual Cristo es la cabeza. Para cuando hablamos de que Dios es uno, hay que entenderlo en ese contexto del Dios que se ha revelado en tres personas, pero que desde el punto de vista de su existencia no hay un politeísmo en cuanto a lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos. Y aquí debo decir, mis hermanos, que hay un gran misterio. Un misterio que va más allá de la capacidad de la comprensión de cualquier ser humano o ángel. El misterio no es solamente para los seres humanos. El misterio de la deidad, de la divinidad, de un Dios revelado en tres personas, es un misterio que va más allá de la comprensión de cualquier ser humano. Y yo no soy la excepción. Mi mente es finita, limitada. Hay cosas que yo no podré comprender, pero hay cosas que no podré negar. Hay verdades difíciles de demostrar y hay mentiras muy difíciles de refutar. Hay verdades que en fe deben ser aceptadas tal como han sido reveladas, porque si usted le aplica la lógica, su lógica los llevará a una premisa o conclusión equivocada. En asunto del texto sagrado, no es la lógica lo que determina si algo es real o no, sino lo que el mismo texto dice acerca de Dios. Yo creo que hasta aquí he dado una introducción para que entendamos. Vuelvo y repito, el término Trinidad no existe en la Biblia. Es un término creado. Y aunque en el mundo pagano existen deidades, existen dioses inventados, formados por la mente humana, esto no niega la realidad de la existencia de un Dios verdadero. Aunque en las culturas paganas existían santuarios antes de revelarse la estructura del santuario dado a Israel, no quita que el santuario dado a la nación judía sea auténtico. O sea, Satanás sabe cómo falsificar o anticiparse a cosas que ya él conoce, pero que para nosotros no son conocidas, y él desarrollarlas, y luego en su desarrollo de la falsificación, cuando viene la realidad, nos crea confusión. ¿Cuál confusión? No, pero si este término es de origen pagano o esta realidad se da en el mundo pagano, entonces, ¿cómo entenderla en el mundo cristiano? Lo que más se parece a la moneda verdadera es la falsa. Lo que más se parece a una realidad bíblica es cualquier alteración o falsificación que Satanás haya hecho con el propósito de confundir y de engañar. El hecho de que existan monedas falsas no quita la autenticidad de la verdadera, aunque aparenten ser similares desde el punto de vista físico, pero en esencia hay una radical diferencia. Hasta aquí yo he estado hablando solo, Feli. Yo no sé si yo quiero que me provoquen y que hablen. Yo no sé con quién estoy hablando, pero yo estoy hablando solo aquí. Tranquilo, hermano, sigue, que está muy interesante tu plática. Sigue, no, sigue. Yo quiero que de lo que yo he dicho, que hablen, que pregunten, que digan, porque ustedes escuchan muchas teorías por ahí de gente que dice, no, que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una realidad, que el Espíritu Santo es una mujer, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. O sea, por ahí hay tantas teorías, no, que Jesús es un ser creado, no, que solo el Padre. Entonces, nosotros estamos siendo bombardeados, y aún a lo interno de la iglesia
hay corrientes, personas con ideas muy novedosas y que están de alguna manera ejerciendo influencia sobre gente que quiere novedades. Yo no sé, pero personalmente, Felicidad, a mí no me interesan las novedades. A mí tampoco. Yo no ando buscando cosas novedosas ni teorías para sentir que hay algo nuevo y que estoy aportando algo. Mire, si lo que yo estoy diciendo ya usted solo sabía, amén. Si usted está esperando que yo le voy a decir algo nuevo, pues retírese en este momento de esta programación porque yo no diré nada nuevo. Así es. Yo voy a decir lo que está en el texto. Y el texto es claro en cuanto a la revelación de Dios. De hecho, yo voy a decir algo interesante antes de dar la oportunidad de Felicidad. Miren, es como cuando uno va en el Nuevo Testamento el libro de Hechos. El libro de Hechos, hablando de la experiencia de Esteban. Ese es un tema que a mí me fascina, el de Esteban. El capítulo 7 de Esteban, el versículo 55, se parece mucho a lo que dice 2 Corintios 13 en cuanto al saludo de Pablo, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, saludo. En Hechos 55, 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Aquí nos habla que en la experiencia de Esteban, el primer mártir cristiano, así como el bautismo de Jesús estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí en el apedreamiento de Esteban dice que Esteban tiene una experiencia donde el Espíritu Santo es quien lo está convenciendo, fortaleciendo en medio del conflicto, pero en medio de esa realidad, él ve al Padre y al lado del Padre, sentado a la diestra, ve a Jesús. O sea, que el énfasis está en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes. ¿Cuándo? Cuando Esteban está siendo apedreado. Es que a mí me gusta como cuando la Biblia dice que vendieron a José, dice, y Dios estaba con él. O sea, Dios estaba con José cuando lo estaban vendiendo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí cuando Esteban estaba siendo apedreado. ¿Por qué? Ellos actúan como una unidad indivisible, siempre están presentes. Y vuelvo y digo, aunque en el Antiguo Testamento se limita más a hablar de un Dios plural, en el Nuevo Testamento ya identifica y le pone nombre a cada integrante de esos que nos crearon, nos trajeron a la existencia. Y esos nombres son el Padre, que para muchos es Jehová, Yahvé, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. A ver, alguien iba a hablar, iba a hacer un comentario. Sí, aquí tenemos a Ávila, pero antes de darle ese paso a Ávila, hay una cosita, Tony, que quisiera destacar, y es, a ver lo que tú puedes decirnos al respecto. El hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en las Escrituras no significa que la deidad no sean tres, porque es un debate muy fuerte, pero muy fuerte que hoy tenemos. El debate es tan fuerte que hasta resulta peligroso, porque no hay Trinidad. Ok, la palabra Trinidad es una palabra católica, que está puesta ahí por los católicos. Se puso por eso. Pero eso significa que porque la palabra Trinidad fue puesta por los católicos y que es una palabra católica y que, ok, entonces la deidad no son tres. Entonces se le quita al Espíritu Santo el lugar que le corresponde y no sé a dónde, en qué lugares que lo han puesto. Honestamente no lo sé. Bueno, esa corriente tan extraña que hay metida hoy en la iglesia, no sé en qué lugar ponen al Espíritu Santo. Es que no entiendo ese asunto, Tony. Eso de verdad me preocupa muchísimo porque hay mucha débil en la fe que le afecta. Claro. Más que discutir felicidad al término, tenemos que ver si en la Biblia está revelado Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque los términos pueden ser discutibles, pero la realidad bíblica debe ser aceptada en fe. Si yo no acepto lo que dice la Biblia de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
entonces ya yo estoy negando lo que es el plan de Dios revelado para la humanidad. Y en la Biblia está claro cómo se han revelado. De hecho, voy a dar algunos datos relacionados con el Espíritu Santo, con Jesús y con el Padre. Yo no sé si ustedes sabían que la Biblia nunca utiliza el verbo tener para referirse a Dios en su esencia. La Biblia nunca usa el verbo tener para referirse a Dios. Siempre la Biblia habla de Dios como el que es. Si usted va a Primera de Juan, capítulo 4, donde habla del amor, dice, Dios es, ¿qué cosa? Amor. Deuteronomio dice, Dios es fuego consumidor. O sea, y cuando Moisés le pregunta a Dios, y cuando me pregunten por ti, por tu identidad y el pueblo, ¿qué te voy a decir? Le dice, yo soy el que soy, te está enviando. Interesante es que Jesús en San Juan 14, cuando tuvo que identificarse y decir en realidad quién él era, él usó el verbo de Dios. Yo soy el camino, no un camino entre muchos, el camino, el único existente. Yo soy la verdad. Jesús no dijo yo tengo la verdad, él dijo yo soy la verdad. Hay una diferencia entre tener y ser. Dios no tiene, Dios es. Jesús no tenía, él era, él es. Por eso dicen, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo de Juan 1 dice, fue hecho carne, habitó, tabernaculó, vino como en el santuario, se revelaba la presencia de Dios en la santa Chequina. Él tabernaculó, velando su gloria para que no fuéramos destruidos. Vino y en medio del campamento humano, así como en el santuario, era ubicado en el centro, el arca, el santuario, y el arca era colocado allí. Jesús vino al campamento humano velando su gloria, pero dice que a pesar de eso, vimos la gloria del Padre en él. Entonces, ese Jesús que dijo, yo soy, cuando habló de la vida, él no habló como de un ser. Miren, los ángeles tienen vida. Querubines, serafines tienen vida. Ningún ángel es vida. Tienen vida. Ningún ángel es inmortal. Yo quiero que esto lo entendamos en esta noche. Ningún ángel es inmortal. Dios hace a sus ángeles inmortales. Adán y Eva tenían inmortalidad, no eran inmortales. Porque la inmortalidad de las criaturas está sujeta a la conexión con la fuente de vida. Cuando nos separamos de él, morimos. Por eso Dios le dijo, el día que se separen, el día que desobedezcan, van a morir. ¿Por qué? Toda desobediencia nos separa de Dios. Para Jesús dijo decir, yo soy la vida. Él no tiene vida. Todas las criaturas angelicales o humanas tenemos vida. Solo la deidad, solo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son eternos. Ellos no tienen, ellos son. Ahora Jesús, al asumir la naturaleza humana, se despoja de aquello que no podía ser él despojado, sino que él decide. Él fue crucificado porque él decidió dejar a un lado su gloria. Y es otro misterio, la humanidad de Cristo, porque él era divino humano. No dejó de ser Dios, no dejó de ser hombre, ya después de haber asumido nuestra naturaleza. Eso es un misterio. Eso no lo puede explicar nadie, pero así está revelado. Y como está revelado, hay que aceptarlo en fe. Ahora, si tú eres de los que quiere que venga alguien con una lógica por ahí, o sea, haciéndote juegos de palabra para tú entonces llegar a creer o a dudar, estás en un terreno muy encantado. Mira, si vas conmigo a San Juan, para que hablemos un poquito del Espíritu Santo en el contexto de esta realidad del Dios como se ha revelado. Si vas conmigo a San Juan capítulo 14, en San Juan 14, recuerden que Jesús está hablando con sus discípulos de no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí. O sea,
crean, no duden acerca de las promesas, del plan que hemos diseñado para salvarlos, para rescatarlos. Yo me voy, dice Jesús, yo voy a tener que partir de esta tierra. Y él dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo, si van conmigo al versículo 26, él dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta sería una de las obras del Espíritu Santo. Ahora, si van conmigo, el capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Jesús procedió del Padre en el sentido de que, como está revelado en el lenguaje humano, el plan de la redención, ellos asumieron roles, papeles, y uno estuvo subordinado al otro, cosa que se le hace muy difícil a algunos entender, que la condición de Jesús como hijo, al dirigirse a Dios como Padre, está hablando en un lenguaje humano porque es a los seres humanos a quienes están rescatando. No quiere decir que Jesús llega a ser hijo en el sentido de que su existencia inicia en un momento dado de la historia de la humanidad. No, está hablando en el lenguaje humano, el rol, el papel que él asumió en el plan de la redención. Y debe ser entendido en ese contexto. En el capítulo 16, ahí mismo de Juan, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús hizo lo mismo. Jesús cuando habló de una manera subordinada. Lo que he visto en el Padre, lo que me ha dicho el Padre, es lo que yo les he dicho a ustedes. O sea, ese rol, ese papel, esa subordinación, esa dependencia, nos hace difícil porque nosotros naturalmente somos insubordinados. Si de repente Rodi, Felicidad y yo formamos una sociedad y somos accionistas en una empresa, ya que uno de los tres quiere tener una supremacía o ejercer, ¿no? Y entre las sociedades se asumen roles. Dice, bueno, Félix, tú te encargas de esto. Mira, Rodolfo, tú te encargas de esto y yo me encargo de esto. Y somos socios iguales, con igualdad de derecho y con igualdad de todo, pero tenemos roles, tenemos papeles. Y el hecho de que tengamos roles y papeles no le quita a uno autoridad ni le quita de su naturaleza. Más bien, lo que hace es un trabajo en equipo. Y es en ese contexto que está revelado Dios en las Sagradas Escrituras, como un Dios que habla siempre en plural, que actúa como una persona revelada en tres personas. Quiero que me hablen, porque estoy hablando solo, Feli. Ahora sí quiero que me hablen. Está Ávila, que tiene la mano cansadita ya de tenerla levantada. Ávila. Sí, Tony no ve la mano mía. Mira, Tony. Estoy medio ciego, Ávila. Dime, Ávila. Oye, eso me llamó mucho la atención, que la Biblia no habla ni de omnipotente, ni de omnisciente, ni omnipresente. Entonces no. Me gustaría, como yo sé que tú lees mucho, si tú has oído esos términos en los libros de la hermana White, ¿qué ella dice de eso? La hermana White, cuando habla de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, habla en el contexto como de una deidad y de coeternos y de que cada uno tiene un rol y un papel, pero que son, de hecho, en realidad la esencia de ellos es la de Dios. No sé si fue alguien del grupo que esta semana o la pasada me pidió algunas citas relacionadas con el Espíritu Santo, donde habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de los escritos de Ellen G. White, porque también han aparecido por ahí algunos teóricos diciendo que los pioneros no creían, en la divinidad de Cristo, o que no creían en el Espíritu Santo, y esas son especulaciones
que parten de una ignorancia. ¿Cuál? Dentro de lo que fue el surgimiento de la iglesia adventista, venían personas con diferentes creencias y herencias religiosas. Y al llegar al adventismo, ese grupo fue madurando, creciendo, recibiendo más luz hasta tener una comprensión más clara del texto sagrado. No quiere decir que al momento de llegar tuvieran toda la luz o todo el conocimiento, los conceptos claros. Entonces hay gente que parte de lo que quizá un pionero escribió en un momento, obviando lo que escribió el resto de su vida en la manera como la luz le fue progresiva. Pero eso a mí me preocupa también de la manera como leemos, porque cuando alguien me dice, no, que los pioneros creyeron, digo, no, el de Elena G. White, cuando fue llamada por el Señor, en la medida que pasaron los años fue recibiendo más luz, más luz, más luz, y abandonando prácticas, costumbres y creencias que ella tenía en el principio cuando se unió al pueblo. O sea, y si ella escribe algo antes de recibir una luz más allá, entonces dice, no, es que Elena G. White creía tal cosa, obviando de que la luz es progresiva y que ella fue una etapa donde el Señor la llevó paso a paso a la comprensión plena de lo que era el texto sagrado y la verdad presente para la iglesia del Señor. Digo esto porque he escuchado a mucha gente decir, no, que los pioneros creyeron que esto. Los pioneros fueron en una experiencia de progreso continuo en el conocimiento y de madurez teológica en cuanto a lo que fue ya la creencia fundamental estructurada de la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso hoy en día hay tanta gente especulando y hay muchas células por ahí de grupos de personas creyendo cosas que no edifican, que para nada ayudan al cuerpo de Cristo. Yo no sé si me estoy poniendo viejo, pero yo estoy en una etapa de mi vida donde no tengo tiempo para discutir acerca ni de novedades ni de especulaciones. Mi tiempo es tan limitado, hay tanto trabajo que hacer, que no quiero que el demonio me entretenga con discusiones estériles que más que ayudarme en mi desarrollo espiritual, lo que hacen es quizá llevarme al naufragio espiritual, con especulaciones y con creencias que no tienen un fundamento en un escrito está, sino más bien en una lógica no santificada. Amén, amén, qué lindo. Y Tony, mirando aquí en el libro, bueno, y también está en la palabra de Dios, por supuesto, Consejos para la Iglesia, que habla acerca del Espíritu Santo, habla de la unidad que debe de preceder al derramamiento del Espíritu Santo, cómo el Señor nos insta a esa unidad. ¿Tú te acuerdas del tema que tuvimos del ecumenismo? De la unidad ecuménica y la unidad ecumenismo no está en la Biblia como tal. La palabra ecumenismo, aunque se deriva de un término griego, pero en los tiempos bíblicos no se hablaba de ecumenismo como el movimiento que hoy nosotros identificamos con esa palabra. Pero esa palabra, el hecho de que esa palabra no sea una palabra de uso común en las escrituras, no quiere decir que el ecumenismo no sea una realidad. O sea, aprovecho ese mismo término, felicidad, para decir, o sea, son términos técnicos acuñados para expresar una realidad que es innegable del mundo religioso. ¿Cuál? La unión de las iglesias en puntos comunes de doctrinas. ¿Cómo se le llama? Ecumenismo. Entonces, el hecho de que hay palabras que no están en la Biblia, de hecho, la Biblia nunca va a hablar de la cocaína, no va a hablar de la marihuana, no va a hablar de términos que son propios de nuestra época. La Biblia habla en un lenguaje propio de la época y se refiere a cosas en las que hay principios involucrados. Y lo importante de una declaración bíblica es el principio que hay detrás y no la expresión en sí, porque los términos evolucionan y cambian con el tiempo, pero el principio no. El principio está ahí en el texto sagrado. Sí, lo que te decía es que ese principio de unidad que está establecido desde el principio, por supuesto, porque el Señor trabaja y funciona en unidad. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo unidos y nos llaman a trabajar unidos.
nos invita, nos exhorta la palabra de Dios a trabajar unidos. De hecho, el derramamiento del Espíritu Santo, esa primera lluvia que se derramó en el Pentecostés, se produjo por la unidad que había en los discípulos, entre ellos. Porque si no es así, pues no funciona. O sea, Dios no funciona si no hay unidad. No se hace un trabajo lindo en la iglesia si no hay unidad. El Espíritu Santo no se manifiesta donde no hay unidad. No se manifiesta el Espíritu Santo. Sea una unidad en la iglesia, sea una unidad en la familia. Tiene que haber unidad para que se manifieste el Espíritu Santo. Por eso que yo te decía que aquí en este libro se destaca ese tema, que la unidad debe preceder al derramamiento de la lluvia tardía, que es la que se está esperando ahora mismo. O sea, que el Señor trabaja en unidad. Amén, amén. Hay un punto importante también con relación cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note que yo no estoy haciendo énfasis en la Trinidad. Yo estoy haciendo énfasis en 3 personas de las que la Biblia me habla y que la Biblia revela de ellos que tienen el mismo estatus o condición, pero funciones diferentes. Voy a expresarlo. Es como cuando yo hablo del hombre y la mujer. La Biblia no apoya ni el machismo ni el feminismo. Para la Biblia el feminismo es pecado y el machismo es pecado. La Biblia habla de un plan de Dios en el que 2 seres humanos tienen igualdad de estatus, pero diferencia de funciones. Escuchen bien, igualdad de estatus. El hombre no es superior a la mujer ni la mujer es superior al hombre, pero hay funciones diferentes en el hombre y en la mujer. Y Dios es quien estableció esa diferencia, no la ciencia, no la psicología, no la sociología, y debe ser conservada como tal. Pero la Biblia dice que estos 2 creados, diferentes en cuanto a funciones, igualdad en cuanto a estatus, llegan a ser uno, se fusionan, llegan a ser una carne. Ahora, cuando habla del Espíritu Santo, es importante que el pecado imperdonable en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué es imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque el único que me puede convencer a mí de que soy un pecador es el Espíritu Santo. Y si yo niego la existencia del Espíritu Santo, si niego la persona del Espíritu Santo, si niego la obra del Espíritu Santo, ¿quién me va a convencer a mí de que soy un pecador y que necesito arrepentimiento y nuevo nacimiento? Nadie lo podrá hacer. Por lo tanto, yo estoy condenado a la muerte eterna y he cometido el pecado imperdonable porque yo me he ido más allá, he rechazado a aquel que es el único que me puede dar un nuevo nacimiento. O sea, recuerden que cuando Juan 1 habla de Jesús, dicen al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero los versículos 12 y 13 de Juan 1 hablan de que somos engendrados, no por obra, no por de sangre, no de carne, sino por obra y gracia del Espíritu de Dios. O sea, lo que está diciendo Juan es que el mismo Espíritu que engendró a Jesús en María es el Espíritu que engendra en ti y en mí una nueva vida. O sea, nosotros participamos en el nuevo nacimiento de la misma experiencia de Jesús en su encarnación. ¿Cuál? Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Tú y yo en el nuevo nacimiento, ¿quién es que engendra en nosotros esa nueva vida? El Espíritu Santo. Entonces, si el mismo Espíritu que engendró a Jesús es el que te engendra a ti y a mí para andar en novedad de vida, como dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solamente es posible llegar a ser nuevas criaturas por la obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo nos convence y nos lleva a los pies de Jesús para reconocerle a Él como nuestro Salvador personal, como el único camino existente para llegar al Padre. Recuerden que cuando cité San Juan 14, donde Jesús dijo, yo soy el camino, yo quiero en esta noche que entendamos, la iglesia no es el camino, ninguna iglesia lo es. La iglesia existe para mostrarle el camino a los que están perdidos, pero el camino es Jesucristo, no la iglesia.
Por lo tanto, el único que nos puede dar salvación y vida eterna es Jesús. Tú puedes estar en la iglesia y estar perdido. De hecho, las iglesias están llenas de viejas criaturas. De ser nueva criatura no significa tener afiliación religiosa. Aunque estamos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo visible, su iglesia, mi afiliación a la iglesia, si no hay nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo en mí, no me dará garantía de salvación, no importa cuántos años yo lleve en la iglesia, porque solo el Espíritu Santo nos puede convencer de la necesidad. ¿Saben cuál es el problema nuestro en la Odisea? Que aunque no somos antitrinitarios, pero no les permitimos a Dios que obre a través de las personas de la deidad, de tal manera que nosotros podamos experimentar el nacimiento, la transformación y el crecimiento que ellos quieren lograr en nosotros. Y por eso es que la iglesia de la Odisea se resiste a aceptar el testimonio del testigo fiel de nuestra condición real de tibieza, de mundanalidad, de insubordinación. Porque yo dije, la deidad está subordinada, el Padre al Hijo y el Espíritu Santo, pero los seres humanos naturalmente somos insubordinados, estamos rebelados, no entre nosotros. La rebelión entre nosotros es el resultado de la falta de conexión con Dios. Cuando estamos conectados con Dios, acabó el conflicto. Por eso dice el apóstol, nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, mi problema no es con felicidad. Mi problema no es con el pastor de la iglesia, ni con el anciano, ni con el hermano. Tu problema y el mío, nuestro único enemigo no es carne y sangre. Es un ser espiritual que una vez fue puro, pero que se separó de Dios y se convirtió en Satanás. Y la lucha, el conflicto entre el bien y el mal es una lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual nadie podrá vencer si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están con él. Nadie podrá vencer. Satanás se alegra cuando encuentra personas decir que creen en Dios en la Biblia, pero que niegan a una de las personas de la deidad, una de la divinidad. Se alegra porque ya sabe que entró en un terreno encantado y que será presa fácil y que terminará creyendo y aceptando otras cosas más absurdas aún. Porque una vez usted entra en el sendero que conduce a la perdición y abraza un error, está más preparado para abrazar otros errores. Por eso yo le tengo terror a las novedades, a los mensajes sensacionalistas, a esto que vienen como iluminados, que trayéndonos una nueva luz. No. Con la Biblia y el espíritu de profecía, el adventista que quiera conocer de Dios y su maravilloso plan, tiene más que suficiente. No sé tú, pero yo siempre he dicho que si yo llego a vivir de acuerdo a todo lo que conozco, Dios me lleva como se llevó a Enoch antes de él venir. Yo no necesito más información, felicidad. Yo no necesito más información. Yo lo que necesito es pedirle a Dios que me ayude a vivir de acuerdo a la luz que por su gracia yo de él he recibido. Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito especular, ni que me venga un iluminado, ni yo creerme un iluminado. No, yo lo que necesito es, Señor, por tu gracia, tú me has permitido conocer de tu maravilloso plan, conocer de ti. Ayúdame a permanecer en ti, a que el fruto del Espíritu sea una realidad en mi vida. Que la obra de Jesús de purificación del santuario sea una realidad al purificar mi corazón de la contaminación del pecado mientras estoy en la tierra y existe la gracia. Mientras estoy en la tierra y estoy vivo. Porque la Biblia dice que cuando tú o yo morimos, aún Cristo no haya venido, ahí se selló la gracia para ti y para mí. Sellamos nuestro destino eterno. Cuando volvamos a abrir los ojos, no es para buscar de Dios santidad, ni justicia, ni perfección, como yo suelo decir. Es para recibir la recompensa, el pago por la manera en que hayamos aceptado y recibido el plan de Dios mientras estuvimos vivos o mientras la gracia estuvo a nuestro alcance. De ahí que cuando uno ve toda la obra de Satanás ha sido falsificar toda la obra de Dios. Y él ha falsificado eso. Por eso el demonio ha creado una falsa trinidad.
si así quisiéramos llamarle. En el Apocalipsis están los tres. Es una falsa trinidad, porque así como hay tres unidos para salvarnos, el demonio ha procurado buscar una trinidad de tal manera que se unan tres poderes para destruirnos, porque lo de él es falsificar todo lo de Dios, es crear una estructura similar a lo que Dios ha revelado, pero antagónica, contraria al plan de Dios. Así, tremenda declaración. Muy de acuerdo. Aroli tiene la mano levantada hace rato. Oh, sí, buenas noches y feliz Bueno. sábado. En cuanto al tema de esta noche, qué bueno que Tony lo está exponiendo, porque hay muchas personas que creen en Dios y creen en Jesús, pero no creen en el Espíritu Santo. Por más que le buscan y le dicen, yo estaba dialogando con alguien que estoy tratando de atraerlo a los caminos del Señor, y le estoy leyendo San Juan 14, 16 y 17, que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A la persona me he cansado de decirle muchas citas sobre eso, pero como quiera dicen que no creen, que solamente creen en Dios y creen en Jesús, pero no creen en el Espíritu Santo. Ok, Aaron, déjame tomarte para que no se me vaya la idea. Primero, el texto dice que él enviará otro consolador. Si yo de repente esta noche digo, oye, felicidad, yo me voy, pero voy a enviar otro predicador. Estoy enviando a un ser humano, estoy enviando a otra persona para que en mi ausencia él continúe una obra. Cuando se dice, yo me voy a enviar otro consolador, quiere decir que el consolador que estaba era Jesús. Y en ausencia de Jesús no nos dejaría huérfanos. Él enviaría a otro. Y ese otro tiene el mismo rol y papel, cual consolarnos, traernos la esperanza, traernos, darnos esa salida del túnel en el que estamos metidos por el pecado. Entonces, el hecho de que va a venir otro consolador, una contradicción grande que yo he visto con los que no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dicen, no, yo creo en el Padre y en Jesús. Mire, si usted no cree en la deidad revelada en tres personas y cree en dos, entonces esa misma creencia en dos es contradictoria. O no cree en ninguno, o cree en los tres, o cree en uno. Pero si usted cree en Jesús, ya usted está creyendo en dos. Pues agréguele la tercera persona revelada, que es el Espíritu Santo, porque el hecho de usted creer en dos ya está diciendo que hay dos que tienen la condición de Dios. No, la Biblia habla de tres, y del Espíritu Santo no habla como una fuerza activa, como enseñan algunos religiosos por ahí. Habla como de una persona, con todas las cualidades y características de una persona. Ahora, como decía Rodis, y yo no sé qué tanta paciencia tenga Rodis. Si a mí alguien me dice, yo no creo en la Biblia, pues mire, lo último que yo haría es hablarle con la Biblia. Porque para mí el que no cree en la Biblia, ya todo lo que usted le diga de la Biblia para él no tendrá ningún sentido. Si alguien a ustedes dice, no, yo no creo en esto, y es radical y mantiene su posición en esto, ore por él. Trate de, en un momento, de si el Señor, esa persona la pone en su camino y una necesidad y se la puede suplir, súplasela. Pero hay personas que lo que quieren es que usted argumente con ellos. De hecho, yo he encontrado personas que han tratado de provocarme para que yo entre en el terreno de ellos, para dialogar con ellos, y la frustración de ellos ha sido que yo no he correspondido. ¿Por qué?
El error de Eva, ¿saben cuál fue? Dialogar con la serpiente. Y no se crea usted intelectualmente tan bien dotado y preparado espiritualmente como para dialogar con el enemigo y salir ileso. Si ellos, Adán y Eva en su perfección, no salieron ilesos por entrar en el terreno encantado del enemigo, tú tampoco saldrás ileso si entras en el terreno encantado de las especulaciones teológicas que hoy en día están zarandeando y apartando a muchos de la sana doctrina. Por eso es que yo a eso soy oído sordo. A mí que nadie trate de provocarme con temas novedosos, sensacionalistas ni especulaciones, no. Ahí está la Biblia y hábleme de lo que dice la Biblia, porque la Biblia es clara. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las que Dios no ha revelado, yo no tengo para qué entrar en ese terreno, en ese campo. Dios ha revelado suficientemente. Lo que Dios nos ha revelado es suficiente para que el que quiera ser salvo sea salvo. Para que el que quiera vivir en santidad, vive en santidad. Que para que el que quiera en medio de las tinieblas ser luz, en medio de un mundo putrefacto ser sal, y en medio de un mundo rígido y duro ser levadura, la Biblia ha dado suficiente luz para el que quiera vivir como Jesús. Y es ahí donde debemos nosotros enfocarnos, hermanos, mis amigos, hermanos y amigos de Betania por siempre. No nos dejemos mover por ninguna corriente que aparezca. Estemos fundamentados en un escrito está. Así como está revelado de Dios. Hay misterios que nunca comprenderemos, que van más allá de la capacidad de cualquier criatura, y siempre agrego, incluyendo a los ángeles, que son criaturas. Y por lo tanto, quedémonos con lo revelado. ¿Saben por qué Jesús no especuló acerca del mundo espiritual? ¿A qué se acogió? ¿Cuál fue el fundamento de Jesús? Escrito está. Jesús no especuló, no permitió que lo arrastraran a conversaciones estériles. Si usted nota la vida de Jesús, cuando saduceos, fariseos, herodianos trataban de introducir temas para generar controversia o desviarlo de su propósito, o tratar, ¿cómo Jesús manejó esos temas? Pues Jesús los manejó sin caer en la trampa ni dejarse llevar al terreno que ellos querían. Haga usted lo mismo, porque Jesús dijo, ejemplos he dado, como yo he hecho, hagan ustedes. Entonces, si Jesús siendo Dios y teniendo un conocimiento pleno de la palabra, no entró en el terreno del enemigo, yo menos, porque a mí me va a vencer más fácil que a Eva y que a Adán, porque ya yo tengo aproximadamente 6,000 años de proceso degenerativo en un mundo de pecado que ellos no tenían, y si ellos cayeron, a mí me va a vencer más fácil. Por lo tanto, lo seguro es estar fundamentado en un escrito está, pidiendo la dirección del Espíritu Santo como maestro, porque Jesús dijo, enviaré otro consolador, y dijo, y él os enseñará todas las cosas. O sea, y vuelvo y digo lo de Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, lo de Dios debe ser recibido en fe, y cada día pedir del Espíritu Santo dirección para comprender y poder para obedecer. Es lo único que nos podrá dar seguridad en medio de este mundo donde hay una avalancha de tantas corrientes, ideas, especulaciones que lamentablemente están trastornando la fe de muchos que una vez fueron pilares, fueron instrumentos de Dios para la humanidad y su iglesia, pero que hoy lamentablemente están siendo instrumentos de Satanás para traer confusión. Amén, gloria a Dios. La verdad que será entonces así, resumiendo, que nosotros no debemos de dejar provocarnos, y si esa persona se encierra en sus ideas, pues dejarle orar por ellos, no entrar en debate.
Si alguien más quiere preguntar, para casi estamos terminando. ¿Alguna Yo, pregunta más? Feli, Adelante. que me gustó mucho eso que acaba de decir Tony, que él mienta hasta en cuanto a lo que se refiere a Los Ángeles. Y la semana pasada estábamos estábamos leyendo Gálatas, tú misma fuiste la que me diste la cita, Feli, que dice Gálatas 8, si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, está muy bien lo que está diciendo Tony. Está dando, como dice, en el clavo con el martillo, porque nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos y no distraernos con cosas de ahora, que hay bastante, que lo que hace que nos distraen de nuestro norte, que es nuestro Cristo. Lo que dice Sarodi es muy interesante en el contexto de que lo que el apóstol está diciendo es que la palabra revelada tiene más autoridad que un ángel. Si un ángel viene y nos dice algo y no armoniza con lo que ya dice el texto sagrado, dice no le crean al ángel porque no viene de Dios. Porque Dios nunca actúa contrario a la revelación que él ha hecho de sí mismo. Y esa revelación está en el texto sagrado. Y la máxima revelación encarnada fue Jesús. Por eso digo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús era la manifestación plena del carácter, de la gloria de Dios, una gloria vedada, no en cuanto a carácter, sino en cuanto a los resultados de entrar en contacto con un ser humano pecador. Si Dios entrara en contacto con un pecador sin velar su gloria, irremisiblemente morimos. Jesús tuvo que velar su gloria en el sentido de que dejó a un lado aquello que podía aniquilarte a ti y a mí, porque su propósito era salvarnos. Pero cuando Él venga en su segunda venida, no dejará a un lado, no velará su gloria. De hecho, debo decir en esta noche que lo que destruye a los impíos no es el fuego y el azufre, es la gloria de Dios. Porque cuando Él venga, por eso dice el texto, sin santidad nadie lo podrá ver. No está diciendo que nadie lo podrá ver. De hecho, dice que hasta los que traspasaron a Jesús lo van a ver. Lo que está diciendo es que todo el que vea al Señor sin ser santo va a morir. Porque el resplandor de su propia venida, de su gloria, matará a los impíos. Y solamente los podrán estar en pie los que hayan vivido el proceso de la santificación, en el sentido de cada día vivir para Dios, caminar con Dios como lo hizo Enoc, con los ojos puestos en Jesús y guiados por el Espíritu Santo. Miren, si usted lee el Nuevo Testamento, va a encontrar que en los escritos paulinos y los apóstoles siempre está esa fórmula: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, guiados, siempre conectados al Padre, con los ojos puestos en Jesús, guiados por el Espíritu Santo. O sea, siempre está en esa dinámica salvífica la presencia de los tres. Ausencia de uno de ellos hace incompleto el plan de la creación y de la redención. Termino diciendo, Feli, lo que dije al principio. En la creación, el Dios que le dijo, hagamos, es el mismo Dios que en el bautismo de Jesús hizo acto de presencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el mismo que ha estado revelado en todo el texto sagrado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén, Tony. Mira, se me ocurren un montón de cosas, porque este es un tema sumamente amplio, el tema del Espíritu Santo. Un tema del cual no se habla, y pienso que ese vacío está haciendo mucho daño, el no hablar, el no conocer la acción dinámica del Espíritu Santo en nuestras vidas, el no conocer esa persona del Espíritu Santo. O sea, hace falta hablar de este tema porque es que es necesario, indispensable
para todo creyente cristiano que quiere consagrarse, el Espíritu Santo, su función en nuestra vida. O sea que yo creo que este tema, Tony, tendremos que seguir tratándolo un poco más adelante. Yo espero en Dios que podamos contar contigo para que continuemos tratando el tema del Espíritu Santo, conocerlo más, hablar más de él, orar más por él, porque lo necesitamos. Necesitamos la presencia, necesitamos esa transformación en nuestra vida, necesitamos esa primera lluvia para poder recibir la segunda, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a tener que, Tony, en otra ocasión que no sea muy lejana, que tú Lo de puedas... hoy fue una introducción para que entendamos que en el texto sagrado están revelados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con roles y papeles de acuerdo a la necesidad nuestra y la realidad de lo que es el plan de redención, y que debe ser comprendido en el lenguaje humano, porque todo lo dado en la Biblia es para salvar al ser humano. Y por lo tanto Dios descendió y en el idioma, en el lenguaje humano, habla con nosotros. Pero el Espíritu Santo, lo que el texto no puede decir, es lo que el Espíritu Santo entonces viene al cerebro para que entendamos qué Dios en el lenguaje humano quiere decir para salvarnos. Por eso es que las rodillas que del cerebro, porque es cuando doblamos nuestras rodillas delante de Dios, buscando de él dirección, que podremos comprender lo que ninguna otra mente desconectada de Dios podrá comprender. ¿Recuerdan a Daniel cuando él dijo, no hay en mí más sabiduría que en los demás compañeros que tengo aquí en Babilonia? Daniel se presentó tal como él dijo, yo no soy más dotado, no soy más inteligente, sino que hay un Dios. Dijo Daniel, hay un Dios en los cielos, que él en su amor y misericordia ha tenido a bien decirme, revelarme a mí esto, pero no para mí, sino para que el mundo conozca de su plan y de él. O sea, Daniel ni fue egoísta, ni fue presuntuoso, ni se creyó ser un cerebro ilustrado. No. Él asumió una actitud humilde y reconoció que sin la presencia de Dios es imposible leer Mene, Mene, Tekel, Upharsin y comprender su significado. Por eso es que siempre hay que pedir la dirección del Espíritu Santo, tener los ojos puestos en Jesús y cada día tener con el Padre esa relación que Jesús tenía, que pudo decir, el Padre y yo, uno somos. Que seamos nosotros también uno, felicidad. Así como cuando un hombre y una mujer se casan, dice la Biblia, para que sean uno. Y Jesús oró que todos sean uno, Padre, en ti, como yo en ti, tú en mí. Que los amigos de Betania por siempre seamos uno en Jesús. Seamos uno de tal manera que cuando el mundo no sea más, estemos sellados todos para la vida eterna. Esa es mi oración, es mi deseo, es mi necesidad. Yo quiero decir algo. Hola. Sí. Adelante, querida Gloria, claro que sí. Miren, escuchando el tema de Tony hoy, confirmé lo que yo creía. En una ocasión, teniendo yo mis hijos pequeños, desde entonces yo entendí que el Espíritu Santo fue el enviado de Dios para socorrernos, para guiarnos a toda justicia, a toda verdad, ¿verdad? Para enseñarnos el pecado. Miren, brevemente le voy a decir, nosotros, mi esposo y yo, con Darling, creo que Rodolfo no andaba, estuvimos en un accidente yendo de la Isabel Aguiar por la prolongación Avenida 27, íbamos creo que para la casa de Mérida, la madre de Castianola, y tuvimos un accidente. El carro, cuando yo vi, yo dije, oh Dios, ¿y qué pasó? Como que Jeremías se cegó, no sé. Después me di cuenta de lo que pasó. Y yo dije, Espíritu Santo, ven, que tú eres el que está aquí para socorrer. El carro se metió entre una pared y un poste de luz. ¿Te ven los postes de luz que están en la acera? Por ahí se metió el carro, un carro grande que nosotros teníamos. Se metió por ahí
y salimos derechito y todo el mundo con la mano en la cabeza diciendo se mataron y no nos matamos. Y ese día tuvimos 2 accidentes porque era que Jeremías tenía gripe y había tomado una pastilla que daba mucho sueño. Él no entendía que estaba en esa condición, yo no lo sabía. Un niño se atravesó cruzando la calle y se metió abajo el carro. Frenamos y el niño salió como nada y los padres salieron y sacaron la bicicleta. Entonces el Espíritu Santo es el consolador, el soporte de nosotros en esta tierra. A mí me da mucha pena cuando oigo adventistas diciendo, ¿y por qué tú mientas tanto el Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo es el consolador. Nosotros podemos clamar y Él viene en nuestra ayuda. Pero con ese tema que Tony tuvo ahora, yo acabo de confirmar que es real. Es como cuando tú mencionas al Espíritu Santo en algunos sitios, en algunas iglesias, como que se asombran, como que tú estás diciendo una cosa de hechicería, una cosa rara. Pero la palabra dice que es así. Muchísimas gracias. Dios te siga guiando, Tony. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo testimonio. Señores, quisiéramos continuar de verdad, porque este tema, mira, es amplio, amplio, y vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo, su labor, su obra, su función, tan importante para nuestras vidas. Hoy más que nunca, Tony, ¿verdad? Porque hoy la cosa se está poniendo un poquito más dura, más difícil, y necesitamos su presencia. Tony, nos gustaría que nos despidiera en oración. Y también quiero decirle, perdón, que mañana tenemos culto en la escuela sabática, culto divino, no se lo pierdan. Está muy lindo la programación de mañana, como cada sábado tenemos aquí. Y queremos invitarle para que nos acompañe. Así es que, Tony, despiden en oración y luego pondremos un himno. Oremos, amado Padre. A ti, solo a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Infinitas gracias, Padre, porque de tal manera nos has amado, que enviaste a Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque Jesús, siendo creador, un día decidió ser criatura. Siendo Señor, decidió ser siervo. Siendo rico, decidió ser pobre. Siendo inmortal, decidió estar sujeto a la muerte. Muerte que merecíamos nosotros por nuestros pecados, la experimentó, la sufrió Él, para que hoy nosotros podamos tener garantía de vida eterna. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, porque Él nos convence de nuestra necesidad de ti, porque Él puede engendrar en nosotros una nueva vida, porque por su presencia en nosotros podemos dar fruto, de tal manera que tú seas honrado y seas glorificado. Gracias, Padre, por este grupo de amigos de Betania por siempre. No pudimos haber tenido ninguna otra consigna más comprometedora, más maravillosa que pensar en que la amistad que hoy nos une sobre la tierra continúe por la eternidad. Gracias porque en ti tenemos esa bendita esperanza de cuando este mundo no sea más, reencontrarnos con nuestros seres amados que hayan descansado en ti. A nosotros que vivimos, Padre, ayúdanos cada día a vivir para ti. En medio de este mundo lleno de tantas confusiones, Señor, ayúdanos que nuestros ojos estén puestos en ti, que te sigamos a ti por donde quiera que vas, de tal manera que nuestra caminata continúe por las calles de la santa ciudad en ese día glorioso, cuando tú nos des un cielo nuevo y una tierra nueva. Tú conoces, Padre, nuestras luchas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, pero también conoces el deseo que tenemos de agradarte, de hacer tu voluntad. Por nosotros mismos no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Padre, como grupo, como familias, como individuos, a poder cada día, Señor, hacer una entrega total
a ti. Nos ha tocado vivir en un mundo lleno de envuelto en tinieblas, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Un mundo que cada día va más a la deriva, pero gracias porque tú nos has dejado un plan de salvación, de rescate. Nuestro mayor anhelo, Padre, es que cuando este mundo no sea más, nosotros podamos estar sellados para la vida eterna. Perdona nuestros pecados, Padre, pero danos el poder para una experiencia de victoria para tu honra y tu gloria. En esta noche ya ha iniciado tu santo día y disfrutado de las primeras horas. Gracias por proveernos un techo, una cama. Gracias, Señor, por el reposo de este tu día santo, que podamos descansar físicamente y que este día sea un refrigerio espiritual para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tony, muchas gracias por este hermoso tema. Esperemos que te puede tenerte en la próxima ocasión con la ayuda de Dios. Aquí estaremos. Feliz. Una feliz noche para todos. Un abrazo y a dormir. Un abrazo. A descansar. Buenas noches. Quería Terminamos. comentarle algo. Adelante. Ay, ¿quién se adelantó? Bueno, yo quería decirles con respecto a lo de mi hermano Gerson, informarle y te paso de dar gracias a Dios por la mejoría que él ha tenido. Ya él hoy, mi cuñada me llamó para decirme que ya le quitaron ciertos cosas que le tenían puesto por el cuello, como alambre, cosas eléctricas, no sé, que ya se la quitaron, que ya él sigue mejorando, que él sigue respondiendo, ya abre los ojos. Gloria a Dios. Y los médicos dicen que eso fue un milagro. Eso fue un milagro, porque este es el tercer stroke que él le da y la tercera vez que se le tapan las venas. Y ellos decían que si le daba una tercera vez ya él no iba, ellos dudaban que él sobreviviera a eso. Y fue mucha oración que se hizo por él y de muchas partes que se le puso en oración. Y Dios obró en él. Amén. Y que esperamos en Dios que siga mejorando. Él le dicen que mueve el pie y él mueve el pie, o sea que tiene fuerza en mover el pie, o sea que esperamos en Dios que sí él se pueda parar de ahí. Amén. Gloria a Dios. Qué bella noticia. Seguimos orando por Gerson para que el Señor le ayude a levantarse y se entregue a él por completo. Sí. Ponemos el himno, Santo Espíritu.